Bien, ¿algún hermano que lea el pasaje de 1 Pedro 3, del 18 al 22? ¿Lo leo yo? Bien. 18 al 22. ¿De qué versión tenés? Lees? Tengo varias. Reina Valera, Dios habla hoy. La Reina Valera, ¿no? Reina Valera. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Muy bien. Como habíamos dicho en la clase pasada, es un pasaje que tiene sus dificultades. Entonces lo que yo voy a hacer inicialmente es fijar algunos conceptos que definimos el domingo pasado, respecto sobre todo de los versículos del 19 al 20, 18, digamos, al 20a. Algunos conceptos que hemos definido. No significa que no haya otras interpretaciones, las vimos, pero yo voy a sintetizar algunos conceptos que quisiera que quedaran fijos, que ustedes memorizaran. En primer lugar, dijimos que en el pasaje, cuando habla del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, habla del Espíritu, hay versiones que lo tienen con mayúscula y otros con minúscula. Las versiones con minúsculas lo que dan a entender que es el Espíritu del Señor Jesús como persona. Los que los tienen con mayúsculas se refieren a que es el Espíritu Santo. Pero nosotros definimos que aceptábamos, teniendo en cuenta la cantidad de comentaristas que avalan esta opinión, de que el texto se refiere al Espíritu del Señor Jesús. Nos dice que fue y predicó. Esta afirmación de que Jesús fue y predicó quiere decir que descendió a los infiernos. Dijimos que no significa esto. Que este concepto aparece en la iglesia primitiva en el segundo siglo y que está plasmado en lo que se conoce como el credo de los apóstoles, que dice que nació de la Virgen María. Ustedes lo tienen en el apunte que recién hemos entregado. En la página 3 está el apunte. Y dijimos también respecto de esto, que es un concepto importante, de que cuando el Señor Jesús muere como hombre. Y que la muerte del Señor Jesús tiene dos aspectos. Uno es que muere muere padeciendo por nuestros pecados. Y lo otro es que muere para redimirnos. ¿Por qué decimos que no descendió a los infiernos como dice el credo? Tengan en cuenta que el credo es una confesión de fe de la iglesia primitiva que arranca en el siglo II y luego tiene varias modificaciones hasta el día de hoy, y que incluso la iglesia católica muchas veces hay fieles de la iglesia católica que lo recitan como si fuera una oración. Dijimos que no es una oración, es una exposición de conceptos de la doctrina cristiana básicos. Por eso dice, creo en Dios, creo
en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, etc. Oración, Pedro, yo lo aprendí. No, es una declaración. Es una doctrinal, declaración. Para que la gente también memorizara. Viste, vos lo repetías y lo ibas memorizando. Es una declaración sintética de los principios básicos de la doctrina apostólica, es decir, la doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué decimos que no? Que en esto, ahí dijimos también que en la confección del credo, en la traducción del credo, la palabra infiernos es una traducción equivocada de un concepto del Antiguo y del Nuevo Testamento que es el Hades, el Seol en el Antiguo Testamento y el Hades en el Nuevo. Ahora, avanzando un poco más, ¿por qué decimos que no pudo haber descendido, ya no hablemos del infierno, no pudo haber descendido a las partes bajas de la tierra o, como algunos opinan, descender al Hades? Porque cuando el Señor Jesús muere como hombre, y el cuerpo del Señor Jesús permanece en la tumba como la de cualquier hombre hasta que el Señor lo resucita. Ahora, cuando el Señor Jesús muere, como nos va a pasar a todos, nuestro cuerpo irá a la tumba, pero nuestro espíritu, el espíritu del creyente, va llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Eso es lo que aprendemos en la parábola del rico y de Lázaro. Entonces, acá es un aspecto importante. Si el cuerpo del Señor Jesús estaba en la tumba y el espíritu del Señor Jesús estaba en la presencia de Dios, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice Lucas, y dicho esto, expiró. Es decir, que mientras el cuerpo estaba en la tumba, el espíritu estaba en la presencia de Dios. Por lo tanto, no podría haber en ese periodo entre la muerte y la resurrección haber ido a ningún lado, digamos. ¿Por qué? Fue necesario que el Señor Jesús resucitara, como resucitaremos todos, para que como persona única y en unidad espíritu, cuerpo, pudiera actuar como persona. Es decir, que mientras estaba en la tumba y el espíritu en presencia del Señor, el Señor no fue como tal a ningún lado. Además, la interpretación que hemos dado es que el Señor Jesús fue a predicar después de la resurrección, no antes de la resurrección, no mientras estaba en la tumba y resucitó. ¿Por qué? Hay también un aspecto lógico. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, no hubiera sido convalidada su acción redentora. Dios, si no lo hubiera resucitado, el Señor Jesús, como cualquier hombre, habría estado en la tumba, el cuerpo y el espíritu delante del Señor. Tampoco hubiera sido una victoria todavía. Tampoco. Porque todavía estaba Exacto. Entonces, tuvo que ser resucitado para que entonces actuara como redentor y entonces fuera ¿a dónde? Fuera no a predicar, porque no predicó el Evangelio, sino que enseñó, mostró su triunfo a las huestes que estaban encadenadas por Dios. Ese es un tema porque cuando leemos el credo de los apóstoles, eso nos crea cierta complicación. Sí. Si alguien lo puede leer. Sí. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Bien, si ustedes analizan la secuencia, ¿qué es? Fue crucificado, Muerto y sepultado. muerto, sepultado, descendió a los infiernos y resucitó. Se dan cuenta que no es la secuencia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es, fue crucificado, fue condenado por Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó Y luego al tercer día. declaró su autoridad sobre los espíritus. ¿Y cuál es el triunfo que Cristo fue a predicar o a exponer como un heraldo a las huestes que estaban encarceladas? El triunfo sobre la muerte, sobre Satanás, sobre los demonios. Exacto. Sí, Claudio. No, me acordaba del pasaje que habla de que el acta, algo del acta que clavó en la cruz. Lo relacionaba con eso. El acta que nos era contraria fue clavada en la cruz. Exactamente, muy bien. Dice que también que predicó a los espíritus encadenados. A continuación, Pedro dice, los espíritus que en los tiempos antiguos desobedecieron. No dice qué espíritus eran, ni tampoco dice cuál fue la desobediencia, cuál fue el pecado. Pero notemos lo siguiente, porque acá, y vamos a ver un poquito más adelante, en la interpretación de este pasaje se dividen las aguas. Los espíritus, ¿de quiénes? ¿De hombres o de seres celestiales? Y lo que debemos notar acá, y es definitorio me parece, el uso que Pedro hace del vocablo concuerda con la connotación que él mismo tiene en los evangelios, en donde se refiere a espíritus inmundos. Es decir, la palabra no se refiere a los espíritus que en algún momento desobedecieron. Pedro, ¿dónde estás leyendo? ¿Estás leyendo la puerta? Sí, pero ¿Cuál es? de acá tengo un resumen. Tengo un resumen. Este grande estamos en la página 172, que habla de los espíritus encarcelados, y ahí va a contar desarrolladamente. Pero él trajo su propio apunte. Va a haber Acá, 172. Es decir, que no dice los espíritus de los que desobedecieron, es decir, los espíritus de las personas que desobedecieron, sino dice los espíritus que desobedecieron. Y en este caso, siguiendo el contexto del Nuevo Testamento, cuando se refiere a espíritus, se refiere a espíritus, como en el caso que hemos citado, a espíritus inmundos, como habla Marcos 3:11. La Biblia enseña también que después de la muerte, el estado de incredulidad queda inalterable. Es decir, que no hay posibilidad de una segunda opción, de una segunda oportunidad. Si rechazás la salvación, ¿Ya? no hay oportunidad. Es decir, cuando la persona muere, en el estado en que muere, impío, no creyente o creyente, es inalterable. Por más que el creyente vaya aún cuando muere al paraíso, pero va al paraíso como un lugar transitorio, como el impío, el inconverso, va al Hades también como un lugar transitorio. ¿Por qué? Porque cuando se produzca la resurrección, tanto de los creyentes como de los no creyentes, de los creyentes en la presencia de Dios, de los no creyentes en el Hades, cuando se produzca la resurrección, se va a producir el juicio. Y después del juicio, irán unos al infierno y otros a la presencia de Dios por la eternidad.
Eso es lo otro que tenemos que tener también en claro. Y cuando habla de los que no, en tiempos antiguos desobedecieron, Sí, no, yo. Eh, Mi pregunta es: o sea, el paraíso no es la presencia de Dios entonces, es otro sí, sí, lugar. el paraíso es la presencia de Dios. Presencia de Dios, sí. Pero- Lo que pasa es que Acaba de después decir va a que es venir, transitorio. porque después viene el cielo nuevo y la tierra nueva. O sea, cuando ya son hechas todas las cosas nuevas. ¿Entendés? Es la presencia de Dios del Espíritu. Pero después de la resurrección va a estar en la presencia de Dios como persona, en donde nos podremos identificar, conscientes. Tanto seremos conscientes los que estemos con Dios como conscientes los que estén en el Hades y en el infierno. Cuando habla de que en los tiempos antiguos desobedecieron, ¿cuál es? En el 6 de este chiquito ahora. Acá está. Vamos siguiendo la pista. La próxima vez lo vamos a hacer en latín. Y no vamos a entrar en mayores detalles porque sería, no podríamos terminar, sino es que el trasfondo de este pasaje, él habla de los que desobedecieron en los tiempos de Noé, se refiere al pasaje de Génesis 6, del 1 al 4, donde habla de que los hijos de Dios y las hijas de los hombres procrearon. Ahí vamos a ver que hay también discusiones. Muy bien. Este pasaje de Génesis, evidentemente, es posiblemente, como opinan algunos autores, la acción más perversa de Satanás para pervertir la institución del matrimonio que él había instituido. Bueno, pero eso lo dejemos para otro momento. Siguiendo ahora con el apunte, hicimos algunas consideraciones sobre el capítulo 3, versículo 20a. Y pusimos estas consideraciones para tener una idea de cuál ha sido el análisis de este pasaje a través de la historia de la Iglesia. Página 10. Gracias, Nora. Consideración. Acá está. Arriba. Dice, en el cual, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ha habido variedad de interpretaciones, yo lo que he puesto son 4 que son las principales, después hay variantes dentro de cada una de estas interpretaciones. La interpretación más antigua es la de Clemente de Alejandría, un teólogo de la Iglesia primitiva, por el año 200, poco tiempo después de la muerte del apóstol Juan. Clemente enseñó que Cristo fue al infierno en espíritu para proclamar el mensaje de salvación a las almas de los pecadores que estaban en prisión desde el diluvio. ¿Cuál es la objeción a esta opinión? Se pueden presentar 2 objeciones básicas contra esta interpretación. Una, la Escritura no enseña en ningún lugar que Cristo haya descendido al infierno después de su resurrección y antes de la ascensión. Y en segundo lugar, es que la Escritura no habla del encarcelamiento o encadenamiento de las almas condenadas por Dios. En ningún lado dice que las almas de los hombres están encadenadas. Las almas de los hombres. Sí, de los hombres. Acá está hablando por eso es la objeción a lo que opinaba. Espíritus los que están encadenados. Porque Clemente dice las almas de los pecadores. Me parece. Las hombres. La segunda opinión en importancia es la de Agustín, el teólogo del siglo V. Por el año 400 dijo que Cristo preexistente, piensen
en las palabras, en el significado de lo que estamos diciendo, que el Cristo preexistente, es decir, persistente a su encarnación, proclamó la salvación mediante Noé a la gente que vivió antes del diluvio. Nadie pone en duda que el Espíritu de Cristo actuó durante el tiempo entre la caída de Adán por el pecado y el nacimiento de Jesús. Porque 1 Pedro mismo, capítulo 1, versículo 1, dice: el Espíritu de Cristo señalaba el tiempo y las circunstancias reveladas en las profecías. Ahora, ¿cuál es la objeción a la opinión de Agustín? Agustín se aparta de la redacción de 1 Pedro 3:19. Agustín habla del Cristo preencarnado, pero la palabra habla, y no del Cristo que sufrió muerte en el cuerpo y fue vivificado en el Espíritu. No obstante, la interpretación de Agustín dominó el escenario teológico durante siglos, hasta que la opinión del cardenal Bellarmino la desplazó en la Iglesia Católica. Es decir, que el Espíritu de Cristo a través de Noé le estuvo predicando, pero no es lo que el texto afirma. El cardenal Roberto Bellarmino, en la segunda mitad del siglo XVI, introdujo una interpretación que ha sido sostenida por muchos católicos romanos. Enseñó que si bien el cuerpo de Cristo murió en la cruz, su alma siguió viva. Fue así que en su espíritu Cristo fue a liberar las almas de los justos que se arrepintieron antes del diluvio y que estaban en el limbo. Como vimos antes, la muerte de Cristo, el cuerpo en la tumba. Sí, ¿verdad la puerta que da al templo? El espíritu en la presencia de Dios. Esta interpretación fue rechazada por los teólogos de la Reforma, puesto que estos señalaban que la Escritura enseña que los santos del Antiguo Testamento están en el cielo. Ver Hebreos 11:5, 16:40, 13:23. Por otra parte, recordemos, también hay que tener en cuenta esto, que el Papa Benedicto XVI, el Papa que renunció hace un par de años, autorizó un documento de la Comisión Teológica Internacional de la Iglesia Católica, cuyas reflexiones se desprende que la idea del limbo es una teoría teológica del pasado. Es decir que, para traducir del alemán al español, lo que quiere decir es que el limbo no existe. Un invento chino. La cuarta teoría, la de Friedrich Spita, es un teólogo alemán. La interpretación enseñada por Spita en la última década del siglo XIX es que después de la muerte y antes de su resurrección, Cristo predicó a los ángeles caídos, conocidos también como hijos de Dios, que durante el tiempo de Noé se habían casado con las hijas de los hombres. La objeción a esta opinión, ¿cuál es? Enfrenta una seria objeción. Al contestar a los saduceos que le preguntaron sobre la resurrección, Jesús afirmó que los ángeles no se casan ni son dados en casamiento. Hay una seria dificultad en entender cómo los ángeles caídos, que son espíritus, puedan mantener relaciones sexuales con mujeres. Esto ya también lo hemos visto en la clase anterior. Y por último, la opinión de un teólogo, comentarista del Nuevo Testamento, holandés, Simon Kistemaker, sostiene que finalmente los teólogos más recientes enseñan que el Cristo resucitado durante su ascensión al cielo proclamó a los espíritus en prisión su victoria sobre la muerte. El Cristo exaltado pasó por las regiones donde los ángeles caídos son guardados y proclamó su triunfo
sobre ellos. Pueden ver Efesios 6 y Colosenses 2. Esta interpretación ha encontrado eco favorable en círculos protestantes y católicos romanos y está en consonancia con la enseñanza del pasaje de 1 Pedro y con el resto de la Escritura. Esta es cronológicamente las distintas interpretaciones. Cada interpretación además tiene variantes, pero bueno. Esta No. última es la más acertada. Claro. Esta última. Pedro, tiene una pregunta. Cuando el Señor habla en Apocalipsis y le dice que le escribe al ángel de cada una de las iglesias, se está refiriendo allí a los pastores, ¿no es cierto?, de esas iglesias, ¿no? Supuestamente. No sabemos. Sí. Puede ser, Sí. Podría ser o podría ser que... Y no podría ser acá que se refiera a personas de importancia cuando dice los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Podría ser que sea así. Puede ser los ángeles también. Podría ser los ángeles. Los ángeles que guardan, una de las misiones de los ángeles es guardar a los hijos de Dios. Y puede ser que sea el ángel que está asignado a guardar a esa iglesia, o los ángeles. Claro. Pero en este pasaje Pedro decía en el de que nunca, o sea, el demonio puede concebir en un ser humano si no utiliza un cuerpo, porque digamos el don de la vida es solamente de Dios. Entonces que en realidad los demonios poseían a seres humanos para que tengan relaciones con las mujeres humanas. Claro. Y eso Sí. fue lo pervertido que quería como destruir el propósito de Dios para la unión matrimonial, ¿no? O la relación sexual normal y no con demonios, ¿no? O con espíritus demoníacos. Claro, que además de por sí también dice que salieron gigantes, ¿no? Claro. O sea, era también una perversión de la raza Claro, humana, digamos. claro. Y lo Dice- que decía Pedro también es que eso generó una generación de maldad extrema y por eso Dios decide traer el diluvio, porque era una generación extrema de maldad en esos descendientes con intervención demoníaca y que no desobedecían. Dios fue paciente, esperó, pero no hubo respuesta. Por eso habla de la paciencia de Dios. Entonces allí es que Dios decide mandar el diluvio. Ya. O sea que en realidad sí hubo relación de demonios con seres humanos, aunque fuera a través de otro ser humano. Claro. ¿Entiendes? Claro, Sí. claro. La interpretación es que La posesión. los demonios tomaron Claro. a hombres endemoniados y los hombres endemoniados procrearon con las mujeres, como naturalmente se procrea los hombres y la humanidad. Sí. Me tomó el atrevimiento estaba escuchando a MacArthur, sí, en su podcast, y él hace un análisis bastante amplio, obviamente, sobre estos versículos. Voy a tratar de traducirlo rápidamente frente a esa pregunta que dices, porque dice, la gente generalmente se pregunta cómo los demonios o ángeles caídos cohabitan con mujeres, cuando en Mateo 22:30 dice que los ángeles no se pueden casar. Entonces dice, no se pueden casar o estar en matrimonio en el cielo entre los ángeles, dice Jesús. Y el punto de esto es que dice que los ángeles, como no se pueden casar entre ellos en el cielo, entonces dejan como sus propiedades, bajan a la tierra, y como no pueden hacer unión entre ellos, toman de alguna manera forma humana y se unen con mujeres, las hijas del hombre o de la mujer, y como dice la escritura, ellos toman cuerpos humanos y los corrompen, ¿sí? Y bueno, ahí pasa Sí, sí. lo que nos está diciendo. Sí. Sí. O sea, eso quiere decir
que no solo intervinieron en el espíritu de ese ser humano que tomaron, sino que se metieron con su ADN, porque es lógico que si no, no hubieran nacido gigantes, Claro. sino que se metieron con el ADN de esos seres humanos que tomaron. Ujú. Así es. Son todas, bueno, interpretaciones, ¿no? Pero dentro de la luz que podemos tener de un pasaje tan difícil, nos queda un poco más claro, digamos. Sí, sí. Hay distintas posiciones, ¿no? No, mencionamos lo que mencionamos la otra vez, ¿no? Que posiblemente también sean hijos de Dios, hijos de hombre, como lo hubo a través de toda la historia, ¿no? Caín y Abel, el pueblo de Israel y los gentiles, hoy los creyentes, por eso dicen, no hay el yugo desigual con el credo, siempre hubo una división, ¿no? O sea, dos pueblos, hijos de luz y hijos de las tinieblas. Quizás sean esos los descendientes, como hablábamos a través de Seth, ¿no? Que adoraban a Dios. Y los otros, los descendientes de Caín, no, para entender que no adoraban a Dios, ¿no? Entonces, Sí, ahí, digamos, no quiero seguir con él porque si no, no avanzaba. Pero, digamos, hay tres teorías básicas. Una que son las razas mixtas. Es decir, la raza de los descendientes de Caín, los hombres descendientes de Caín con las mujeres descendientes de Set. Una descendencia impía y una descendencia pía. Ahí está el de las razas mixtas angelicales, ángeles y mujeres. Y está la teoría social, en donde dice que estos, teniendo en cuenta la interpretación de las palabras de hijos de Dios a través de distintos temas, distintos aspectos, se refiere a hombres poderosos, de ahí gigantes, que se puede traducir también, hombres poderosos, hombres tiranos, hombres que dominaron de una manera impía a la sociedad de su tiempo. Respecto de los gigantes, les quiero agregar esto. No voy a avanzar en esto, pero muchos dicen, bueno, gigantes, hubo gigantes en la Tierra. Y hay pruebas arqueológicas en distintas partes del mundo, en Austria, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Perú, de hombres, de esqueletos, de hombres que medían, en algunos casos, 3 metros, en otro, como un caso de un molar que se encontró y que se hizo el análisis, no recuerdo dónde fue, y que, de acuerdo a ese molar, la persona a la que pertenecía medía 7 metros. Y si ustedes entran en internet, buscan hombres gigantes, van a encontrar fotos incluso de cadáveres enteros de personas que se han hallado que miden más de 3 metros. Así que en cuanto a los gigantes, también tenemos las pruebas. Bueno, pero más allá de todos estos temas difíciles que encontramos en esta carta de Pedro, que vamos a encontrar otros temas más adelante, que encontraremos en la segunda carta y que encontraremos en Judas, no debemos perder de vista el objetivo principal del apóstol al escribir esta carta, que no era, evidentemente, enseñar sobre la vida de Cristo y la acción de Cristo en la resurrección, sino que, como dice al final, en el epílogo, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarlos que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Este es el objetivo de la carta. La gracia, la verdadera gracia que Pedro nos muestra la gracia en la elección, en el capítulo 1. La gracia en la sobriedad, en el comportamiento del creyente, en el capítulo 2. En la sumisión, capítulo 2. En el sufrimiento, capítulo 4. Y la gracia para el servicio, en el capítulo 5. Este es el objetivo. Y todos estos temas que son interesantes de analizar y de estudiar,
no nos tienen que hacer desviar de cuál era el propósito primario, fundamental, que el Espíritu Santo le dio a Pedro para escribir. Capaz que el Señor quería darle trabajo a los teólogos. Y que como dijimos en la clase pasada, son temas que investigamos y estudiamos porque están en la palabra. Independientemente de que podamos llegar, y tengo mis serias dudas, de que podamos llegar a una unánime conclusión. Porque a través de los 20 siglos de la Iglesia y de siglos del Antiguo Testamento, los escribas, los teólogos, los comentaristas no han llegado a una opinión unánime, ni remotamente, no hablemos de unanimidad, hablemos de que una gran mayoría hayan llegado a conclusiones definitivas. Muy bien. Es interesante, a vos que te gusta, Pedro, investigar en las interpretaciones rabínicas de ese pasaje de los hijos de Dios. Estaría muy bueno. Porque viste que ya tienen sus propias escuelas también. Bueno, eso lo vamos a dejar para cuando terminemos primera vez. Porque los rabinos escribían. Muy bien. Vamos entonces ahora a la segunda parte del versículo 20 y la primera parte del 21. ¿Quién lo puede leer? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Muy bien. Vamos a ir por partes. Ya sé, hay una pregunta que vamos a hacer al final. ¿El bautismo salva? Pero esperemos, Pedro utilizó el relato bíblico de cuando una vez la paciencia de Dios en los días de Noé, antes de enviar el diluvio, como una analogía para la triunfal salvación provista por medio de Cristo. La construcción del arca por Noé llevó mucho tiempo, más o menos 120 años. Pero cuando llegó el día del diluvio, solamente unas pocas personas entraron en el arca. Durante el periodo de gracia, aunque no tenemos evidencia de las Escrituras, es decir, no lo encontramos en las Escrituras, suponemos que entre la gente que se ahogó por el diluvio, muchos habrían ayudado a Noé. No podemos pensar que Noé solito y sus hijos pudieron construir semejante embarcación. Pueden leer las medidas en Génesis. Ha ayudado a Noé a construir el arca. De las multitudes que habían oído a Noé, pregonero de justicia, como va a decir en 2 Pedro 2:5, que habían sido testigos del lento pero constante progreso de la construcción del arca, ni uno solo se salvó. Acá también tendríamos que analizar las distintas teorías sobre el diluvio, si fue regional, si fue el mundo conocido, si fue universal. Dios fue paciente con el mundo corrupto, según lo declara Génesis. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Pedro menciona específicamente que solamente 8 personas, Noé y su esposa, 3 hijos y las 3 nueras, fueron salvadas. Durante el período de gracia, la gente pudo ver el esfuerzo de Noé y su familia. Aunque el propósito del arca era rescatar del diluvio a Noé y los suyos, también fue una lección objetiva del inminente juicio de Dios sobre la humanidad. La nula capacidad de respuesta al mensaje de Noé revela cuán profunda era la maldad de esa época. Dijimos que posiblemente no haya habido en la historia de la humanidad un periodo de tanta maldad y perversidad como este. Algunos me dirán, bueno, Pedro, pero hoy vemos que... Pero hay una gran diferencia. En esa época estaba solamente Noé. En esta época está la iglesia.
deteniendo en gran parte y la obra del Espíritu Santo la maldad y la perversidad en el mundo. Así que posiblemente, como dicen algunos autores, esa ha sido la peor época de la humanidad en cuanto al pecado. Los miembros de la familia de Noé fueron las únicas personas, es decir, 8, sobre la tierra en prestar atención a la advertencia de Dios y escapar de la catástrofe del diluvio que se estaba avecinando. Por lo tanto, solo Noé y su familia fueron las únicas personas salvadas por agua, mientras el resto de la humanidad pereció ahogados en un acto de justicia por parte de Dios. Fíjense que el agua hundió a unos y salvó a otros. Dios utilizó el mismo elemento en ambos casos. La frase por agua o mediante agua, como dice la Nueva Versión Internacional, da lugar a la siguiente observación. Como les decía, las aguas del diluvio ahogaron a la multitud, pero al mismo tiempo hicieron flotar el arca. Vemos que Noé entró en el arca dejando atrás un mundo de corrupción e iniquidad. Después de pasar por las aguas del diluvio durante más de un año, 371 días aproximadamente entre que entró al arca y salió del arca. La familia de Noé dejó el arca y supo que Dios los había salvado de quedar ahogados en el océano de la corrupción humana. Pedro utilizó la frase que corresponde a esto, expresando literalmente que el bautismo es un antitipo. Alguien que lea la referencia número 31, que van a encontrar en la página 183. En el estudio de la Biblia, el término técnico que se utiliza es antitipo. Hay dos conceptos estrechamente relacionados. Tipos o tipo, que significa sello, y antitipo, que significa impresión dejada por el sello. El suceso o el personaje del Antiguo Testamento es el sello, mientras que el personaje o suceso del Nuevo Testamento es como la impresión que deja el sello. Los dos se corresponden recíprocamente. Por ejemplo, el Cordero Pascual y el chivo que llevaba los pecados del pueblo son ambos tipos de Jesús, y la función del sumo sacerdote haciendo sacrificios por los pecados del pueblo es tipo de la obra redentora de Cristo. Es decir, de esta palabra proviene el término teológico símbolo también, que en el Nuevo Testamento describe una expresión terrenal de una realidad celestial, un símbolo o analogía de una verdad espiritual. Pedro continúa en el versículo 21, el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora también lo salva a ustedes, de acuerdo a lo que dice la Nueva Versión Internacional. De hecho, el párrafo entero de 1 Pedro 3, 18 al 22, como ya lo hemos mencionado, es de difícil interpretación. Sin embargo, si bien varias declaraciones de este párrafo pueden presentar dificultades, el tema que vamos a considerar sobre el bautismo parece tener cuestiones doctrinales que están en juego. Inmediatamente surgen dos preguntas. ¿Qué está queriendo significar Pedro cuando introduce el término simboliza o símbolo? Pedro utiliza aquí bautismo, de baptizo, que significa inmersión y no solo en agua, para referirse a la inmersión figurada en Cristo como el arca de protección que navegará sobre el holocausto del juicio de los incrédulos. Es decir, es el arca en que nosotros podemos estar cuando la ira de Dios descienda sobre este mundo en juicio. La preservación en el arca de aquellos que creyeron a Dios es análoga a la salvación que los creyentes tienen en Cristo. Noé y sus hijos son un verdadero símbolo de la salvación en Jesucristo, quien preserva a los creyentes sin peligro a través del juicio de Dios sobre los pecadores. No fue solamente la vida corporal de Noé lo que Dios preservó de la destrucción.
Noé había creído la palabra de Dios que le anunciaba el juicio. Dice el autor de Hebreos, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó el arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Este acontecimiento fue para Noé una profunda experiencia espiritual. Salió de esa prueba con una nueva vida que consagró a Dios, como nos demuestra el sacrificio ofrecido después del diluvio. Del mismo modo hay en el bautismo un juicio ejercido sobre el pecador, que uniéndose por la fe a Jesucristo, muere con Él, es sepultado con Él, bautismo por inmersión, aclaro. Se levanta con Él para vivir una vida nueva consagrada a Dios. La similitud entre lo que sucedió en el diluvio y lo que sucede en nuestras vidas. Ahora la pregunta nos dice, ¿el bautismo salva? ¿Qué opinan? Salva si viene junto con la fe. O sea, el bautismo es un acto exterior, pero si bien realizado ese bautismo, la persona cree, en el sentido sí. Pero por sí solo el bautismo, la acción, no. Bien, esto es importante porque para muchos, incluso en la historia de la Iglesia, el bautismo, algunos, en el caso de Constantino, por ejemplo, se bautizó antes de morir. ¿Por qué? Porque se suponía que los pecados después del bautismo no se podían, eran irredentos. Entonces esperaban al último momento para morir y previamente bautizarse y no tener tiempo a pecar. Eso es un poco. Tenía más margen de pecado. Ahora, hay una cosa que me gusta destacar, perdón. Cuando uno dice la salvación, porque por la cruz de Cristo, no. Es por la muerte de Jesucristo en la cruz. Porque generalmente bueno, en la cruz de Cristo, la cruz, pero no, hermanos, es la muerte de Cristo en la cruz. Porque la cruz la lleva hasta bestia, hasta Madonna, se la pasa por todo el cuerpo. Vemos que tienen todos los pecadores las cruces. No, es la muerte de Jesucristo lo que tenemos que hacer en esta, de la salvación. Bien, como Noé fue salvado a través del agua, así ocurre con el cristiano, el bautismo que ahora también lo salva a ustedes. ¿Qué quiere decir Pedro precisamente? ¿Salva a las personas el bautismo mismo? Antes de responder a estas preguntas examinaremos qué enseñan las Escrituras cuando afirman que los pecados son lavados. David ora, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Ananías instruye a Pablo, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Pablo escribe, Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En su sermón de Pentecostés, Pedro conecta el bautismo con el perdón de los pecados. No es la primera vez que se presenta en Lucas y Hechos la conexión del bautismo con el perdón de los pecados. Lucas ya ha mencionado el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados en Lucas 3.3. Así también está registrado en Mateo 3.6. Así que no estamos considerando en este pasaje de Pedro, así que lo que estamos considerando en este pasaje de Pedro no es un texto aislado, sino la función del bautismo dentro del contexto del Nuevo Testamento. El bautismo es un símbolo de la limpieza del creyente, pero la Biblia no enseña que el agua bautismal salva a la persona. Por el contrario, el creyente es salvo por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz y por su resurrección. Porque si el Señor no hubiera resucitado, hubiera sido vana la muerte, a los efectos del plan salvador de Dios. ¿Cómo salva el bautismo a una persona, entonces? Tenemos que preguntar, porque Pedro lo dice en pocas palabras. La respuesta es mediante la resurrección de Jesucristo. La clave es que, como en 1 Pedro 1.3, lo que salva es estar unido a Jesús.
Sin Jesús y su resurrección, el bautismo no serviría de nada. Y también sin la fe y el arrepentimiento del que es bautizado. Porque como decía el pastor Ganclini, si no hay arrepentimiento y fe, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. Creo que hay que tener en cuenta también que ellos estaban generando una doctrina, era algo que no tenían. Entonces, ellos tenían el conocimiento del bautismo de Juan, el cual era para arrepentimiento. Y entonces están poniendo este bautismo como símbolo de ese arrepentimiento, de que veían que Jesús les había cambiado, ¿no? Claro. Y estaban generando algo nuevo, me parece. Claro. Y por eso Pedro lo dice, ¿no? Claramente. Pedro explica cómo el bautismo salva al creyente. Al explicar el bautismo primero en forma negativa, escribe: el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, es decir, un simple lavado con agua, como lo eran las abluciones de los judíos y también como lo practicaban los paganos. Después de decir que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, el apóstol declara el lado positivo de la ordenanza, que Pedro realmente se estaba refiriendo a una realidad espiritual cuando escribió: el bautismo que ahora también los salva a ustedes. También está claro por la frase, sino en el compromiso por tener una buena conciencia delante de Dios, como lo pone la Nueva Versión Internacional. Compromiso es una palabra crucial que también se traduce pedido o ruego. Del significado de esta palabra dependen las diferencias de traducción. Para algunos eruditos significa que el creyente le pide o ruega a Dios por una buena conciencia, es decir, es implorar el perdón de sus pecados. Así lo traduce la versión Dios habla hoy y la Biblia latinoamericana. Pedir a Dios una buena conciencia es para el cristiano implorar el perdón de sus pecados, ¿no? En el nombre del sacrificio ofrecido por Cristo. Y el socorro del Espíritu Santo que le permita conservar una conciencia sin reproche en todo el curso de su vida y especialmente debido al testimonio que debe dar delante de los que le pidan razón de su esperanza, como decía Pedro en 1 Pedro 3:16. Así el apóstol redirige el pensamiento de sus lectores a lo que constituye el significado profundo y vivo del bautismo, la regeneración por la resurrección de Jesucristo. Ahora, para otros autores, la palabra que el apóstol utiliza para expresar la idea de aspiración, la Reina Valera lo dice así, o compromiso, la Nueva Versión Internacional, es eperotema, un término técnico que se utilizaba en el griego comercial y jurídico al hacer contratos. Aquí se refiere al candidato para el bautismo al que se somete a una serie de preguntas tales como, que eran las prácticas bautismales de la iglesia primitiva: ¿prometes solemnemente seguir a Jesús como Señor? Y esto está posiblemente reflejado en Hechos capítulo 8 y 1 Timoteo 6. La respuesta de compromiso hecha a Dios y la identificación con Cristo es lo que salva, si viene de una buena o limpia conciencia. En otras palabras, la respuesta hipócrita, sí creo, pero no creo en el fondo, no surtirá efecto. Pero si ese es el compromiso, ¿cómo es que uno lo hace? La respuesta dada por Pedro es el bautismo. Es el bautismo que los primeros cristianos hicieron oficial, en el que los primeros cristianos hicieron oficial su compromiso de alianza con Jesús. Sin embargo, esto suscita muchas preguntas. ¿Qué pasa con aquellos que nunca se bautizaron y no obstante hacen un compromiso con Cristo en un escenario diferente? Para Pedro esta sería una pregunta extraña,
Porque después de una adecuada instrucción en la fe, el bautismo en el nombre de Jesús era la primera cosa por la que pasaba todo convertido en el periodo del Nuevo Testamento. La idea de que una persona confesara a Cristo y no fuera bautizada sería absurda para Pedro. Pero seguramente habría admitido que el ladrón de la cruz había sido salvo sin haber sido bautizado. Es decir, la pregunta que Pedro haría es, ¿crees? Sí. ¿Y por qué no te bautizaste? Esa es la pregunta que Pedro haría. Además, ¿por qué esta debe ser la norma para los que no atraviesan una situación extrema, como la del ladrón de la cruz o situaciones que impiden el bautismo? En muchos casos hemos visto por razones de salud, de la edad de la persona. No obstante, lo que Pedro dice es bastante claro. Los cristianos son salvos por haber sido unidos a Cristo en su resurrección. En la iglesia primitiva no era el ritual mismo o el agua lo que salva, sino el compromiso que se hace con Jesús como Señor. Como para Pablo la salvación es una relación. El bautismo entonces en el cristianismo es simplemente el testimonio de esa relación que tenemos con Cristo. Vamos a dejar acá. El domingo que viene veremos la ascensión de Cristo.